queremos vivir todo el resto de nuestros días dándote la gloria y honra a ti, Señor. Aprendiendo a darte la gloria. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra oración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria,
nuestro ser. con el tema la confesión y la limpieza del pecado. La confesión y la limpieza del pecado. Y queremos compartir la importancia de la doctrina del pecado en esta mañana tan importante. Y es muy interesante que nosotros podamos asimilar y entender por qué Dios nos dice que seamos santos, porque Él es santo. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice así la palabra de Dios: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta conferencia es tan importante para todos ustedes como no se imaginan, porque les va a ayudar a disipar muchísima confusión y muchísimas tinieblas en lo que se trata acerca de la doctrina del pecado. El profeta Amós, en el capítulo 3, versículo 3 del Antiguo Testamento, hizo esta pregunta: ¿podrán dos caminar de acuerdo si no estuvieran juntos? ¿O podrán dos juntos caminar si no estuvieran de acuerdo? Creo que es lógico que si vamos a caminar con Dios y la Biblia nos dice que Él es luz, es necesario que estemos bajo la luz. Porque si Dios es luz y nosotros estamos en tinieblas, la palabra tinieblas en la Biblia siempre se relaciona con el pecado. La luz y la santidad, las tinieblas y el pecado. Entonces, si Dios es luz, tenemos que caminar, acercarnos a la luz y estar bajo la luz para que Él pueda darnos dirección. En el momento que pecamos, nos salimos del camino de la luz y nos vamos por el camino de las tinieblas, y podemos decir que somos cristianos, podemos decir que venimos a la iglesia el domingo, pero si nosotros no estamos caminando en la luz con Dios, nuestra vida no tiene dirección, no tiene propósito, no tiene sentido. Hay confusión, hay tristeza, hay amargura, no sabes a dónde vas, haces compras que te arrepientes después, tomas decisiones que te lamentas después. ¿Por qué? Porque las hiciste bajo las tinieblas y no las hiciste bajo la luz. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios santo, como lo revela la Biblia, pueda tener comunión con nosotros que somos pecadores? ¿Cómo puede un Dios infinitamente santo tener comunión con seres humanos como nosotros? La Biblia nos ofrece la respuesta y vamos a comenzar a estudiar y a entender la doctrina del pecado. La Biblia reconoce que el pecado es el problema del ser humano. Shakespeare decía que era el defecto trágico. Carlos Marx lo atribuyó a la lucha de clases. Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, lo atribuyó al medio ambiente. Y así ha habido psicólogos, antropólogos, sociólogos, personas que han tratado de atribuir por qué el hombre se comporta como se comporta, por qué el hombre ha llegado en el siglo XXI a deshumanizarse al grado de que hemos llegado a una degradación moral estratosférica. Y la Biblia nos dice que nacimos con una condición pecaminosa que se llama la antigua naturaleza caída adámica. Hemos recibido por herencia todos los seres humanos lo que se llama una infección. En otras palabras, nacimos infectados. Desde Adán a nuestros días,
todas las generaciones de los seres humanos, y la Biblia le llama a esta infección el pecado. Este pecado nosotros lo vemos y lo corroboramos en la experiencia con los niños. Y vemos que la Biblia, el diagnóstico que Dios nos da es correcto. A los niños, al año y medio, un niño de año y medio o 2 años es el dictador número 1 de su casa. Un niño de 2 años es un niño que siempre está queriendo que se le satisfagan sus gustos, que se le satisfaga todo lo que él demanda. A los 3 o 4 años ya no quiere sus juguetes, quiere los del otro niño. Y ya quiere esto y se tiran al suelo y comienzan con sus berrinches y como reguiletes al suelo, hasta que nosotros entendemos que esta naturaleza de rebelión, de autosuficiencia, de demandar y de pedir, yo soy el rey que tiene a los niños, y aunque son inocentes de esa condición, nosotros nos damos cuenta que ¿quién les enseñó a portarse mal? A los niños no les enseñamos a portarse mal, ya lo traen de naturaleza, les enseñamos a portarse bien. Porque la maldad viene inherentemente pegada a la naturaleza humana. Ahora, esta condición que se llama pecado, Cristo en la cruz del Calvario pagó por ella. Porque si tú hubieras muerto con esta infección, o si tú mueres con esta infección que se llama pecado, la paga del pecado es la muerte. El salario que esta infección demanda es la muerte, la separación eterna de Dios. Cristo en la cruz del Calvario paga por la condición con la cual nacimos, para que ningún ser humano pueda decir en el día del juicio: ah, Señor, ¿y yo qué culpa tengo del tonto de Adán que me heredó esta infección? Ahora sí que lo que él hizo me lo estás atribuyendo a mí. ¿Yo qué culpa tengo de haber nacido en pecado? Bueno, para que toda boca se callara y para que nadie juzgara a Dios como un ser injusto, Dios mismo, Él mismo, paga por esta infección con la cual tú y yo nacimos. Y Dios nos dice que cuando Cristo muere en la cruz, Él paga por el castigo y la condenación eterna, que esta condición con la cual nacimos nos iba a llevar al infierno eternamente si Él no hubiera pagado por nosotros. Entonces, esta condición es la que pagó Cristo. Pero el cristiano que sabe que Cristo ya pagó por esta condición de pecado, dice la Biblia, Romanos 8:1, ya no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. O sea, los cristianos ya fuimos juzgados por esta condición de pecado en la cruz del Calvario. Dice Juan 5:24, porque cualquiera que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación. Esta palabra griega es krino, que significa juicio. El cristiano al morir ya no va al infierno, porque ya alguien pagó en la cruz por la condición con la que yo nací. Pero el cristiano que ya sabe que Cristo pagó por él, descubre que sigue haciendo malas acciones. Entonces pongan atención. Una cosa es en la Biblia la palabra pecado singular, otra cosa en la Biblia es la palabra pecados plural. Pecado, cuando veas en la Biblia singular, es la condición con la que nacimos, la que pagó Cristo en la cruz. Pecados son las acciones que se derivan de esta condición con la cual nacimos. Entonces, aunque tú te hubieras portado mejor que San Anselmo y que Santa Rita de Casia, y que al morir se descubriera que nunca rompiste ni un plato y que jamás le hiciste ninguna grosería a nadie,